Bueno, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Primero que nada, quiero mandarles un saludo a todos, a toda la comunidad de YouTube, agradecerles por todo el apoyo que me han brindado y porque estamos muy cerca de llegar a los 500 suscriptores. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, por sus visitas. Muchísimas gracias. También muchas gracias a todos los que siguen la comunidad de la diosa Isis en Facebook. De verdad, gracias por su apoyo a todos, porque sin ustedes como público, la verdad no estaríamos aquí, no estaría aquí. Perdón. De verdad, no sé, no tengo palabras para agradecer todo su apoyo. Bueno, este video, el tema que quiero tratar esta vez, o el tema que vamos a tratar hoy, es el de la mujer en la antigua Roma. Quise hacer este video para ustedes. Espero que les guste. Comenten, denle like y también por favor hagan sus peticiones con toda confianza. Cualquier tema que deseen pedir, por favor escríbanlo aquí en los comentarios. Los estaré checando y con gusto, lo más pronto que pueda, trataré de complacer sus peticiones. Pues de nuevo, lo único que puedo decir es gracias por su apoyo y mil disculpas si pues se oye un sonido de lluvia de fondo un poquito, pero pues el clima por acá pues ya se está dejando sentir. En esta época del año, pues como sabemos, en todo México creo que llueve. Entonces mil disculpas por eso. Bueno, quiero iniciar hablándoles sobre este tema. Bueno, explicándoles, bueno, no voy a decir que muchas cosas, pero realmente sí es un tema muy extenso, que si ustedes gustan, independientemente del video, pues pueden investigar por su cuenta y pues recabar más datos y informarse más sobre este tema. Pero realmente este tema es muy extenso porque pues la verdad hay muchos puntos de vista, dependiendo del autor que trate este tema, dependiendo de los datos que consulte y también dependiendo desde qué perspectiva lo aborde, ¿verdad? Bueno, pues lo primero que debemos de tomar en cuenta, que en todas las civilizaciones, como sabemos, pues la mujer desempeñe el papel que desempeñe, siempre en todas las civilizaciones la mujer tuvo un papel muy importante, porque pues para empezar, sin ella pues no hubiera sido posible la descendencia, no hubiera sido posible procrear, no hubiera sido posible el desarrollo de muchas civilizaciones, aunque la verdad, para los antiguos romanos o en la antigua Roma, tomando más en cuenta los inicios, lo que es el periodo de la monarquía y posteriormente la república, e incluso abarcando los primeros años del imperio, la verdad la mujer tuvo muy poco protagonismo en la historia de Roma. La mujer empezó a tomar protagonismo ya a partir del siglo II en adelante, porque se establecieron algunas normas y algunos detalles que de cierta manera parecerán muy pequeños, muy minúsculos, que quizás ni siquiera les estarán dando la importancia que deberían, pero aunque esos detalles fueron muy pequeños, fueron los que le dieron pauta a que la mujer se desempeñara más en la historia, que tomara otro papel en la historia de Roma y que pues asumiera otros cargos o otros papeles muy diferentes a los que tuvo en sus primeros años, a diferencia, claro, de otras civilizaciones que vieron a la mujer
de otra manera muy diferente de como la vieron los romanos, como por ejemplo Mesopotamia y otras civilizaciones del Mediterráneo, del mundo antiguo, o por ejemplo la civilización nubia, que por ejemplo pues tuvieron un papel muy diferente al que tuvieron en Roma, porque esas civilizaciones, claro que el hombre tuvo el papel principal, obviamente, pero fueron sociedades, se podría decir de cierta manera, matriarcales. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo mucho protagonismo a lo largo de su historia. Pero en la antigua Roma, la verdad es que en sus primeros años la mujer tuvo un papel muy precario en su historia, porque pues como sabemos esto viene desde el ámbito mitológico, porque si prestamos atención al mito de la fundación de Roma, de Rómulo y Remo, y de cómo se fundó la ciudad de Roma, desde ese tiempo o desde ese entonces la mujer se vio o tomó un papel muy pequeño, muy pequeño, de esa forma lo vamos a llamar, muy pequeño, porque desde esa época mitológica que relatan los romanos, la mujer estaba totalmente sometida al esposo, a la voluntad del esposo y a las decisiones del esposo, y su único papel era de perpetuar la descendencia, de procrear un heredero o los herederos, y de desempeñar su papel en el hogar, como ama de casa, como madre, como protectora del hogar, como instructora de las nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Que igualmente, la verdad, es un papel muy importante, pero no tenía protagonismo ni en la política, ni en la religión, muy poco en la religión, a pesar de que en Roma, al igual que en otras civilizaciones, hubo divinidades femeninas, como ya he dicho en otros videos. Pero el papel de la mujer en los primeros años fue muy precario, porque bueno, como dicen algunos escritos o la información que pues he recabado o que he visto, se dice que en los primeros años del Imperio Romano, abarcando lo que es la monarquía, la república y los primeros años del imperio, pues la mujer pues tenía un papel muy pequeño, estaba subordinada directamente al esposo. Se dice que, por ejemplo, desde la cuna, pues la educación para la mujer era muy diferente que para el hombre. Por ejemplo, para el hombre, pues desde que nacía, fuera de la clase social que fuere, claro que sí dependía mucho, ¿verdad? Se le instruía en un papel de liderazgo, ¿cómo lo diré? Sí, de liderazgo. Se le instruía dependiendo de su clase social, como protector directamente del hogar. Si era de una clase social alta, se le instruía en política, en las artes, en la religión, en las ciencias, en la literatura, e incluso tenía tutores cuando era de familia muy adinerada, de tutores famosos que lo instruían en diferentes campos de la literatura y la ciencia, para que se pudiera desempeñar en los cargos que quisiera o en los cargos que la familia estaba predestinada. Pero en cambio la mujer desde la cuna era preparada para desempeñar su papel de ama de casa, de esposa, de madre, y desde la cuna, digamos, abarcando la niñez, la adolescencia y hasta que llegara el momento de casarse, estaba subordinada a las órdenes de un hombre, en el sentido de que estaba dependiente o estaba sujeta a lo que decidiera su padre. Por ejemplo, se dice que en la antigua Roma, desde la niñez, pues la mujer era preparada para
convertirse en una buena esposa, en una buena madre. Por ejemplo, cuando llegaba el momento de casarse, la mayor parte del tiempo, desafortunadamente, la mujer no era libre de escoger con quién tenía que casarse. Por lo regular, los matrimonios en la antigua Roma, aunque fueras de una clase social alta o no, por lo regular los matrimonios eran arreglados desde mucho tiempo antes por la familia. Y bueno, la mujer era preparada para ese momento. Entonces, la mujer estaba sujeta al padre, a las órdenes del padre, y posteriormente, cuando ya pasaba a casarse, estaba sujeta a las decisiones de su esposo. Por lo regular, los matrimonios se llevaban a cabo por dos maneras o por dos vías, que era matrimonio arreglado por las familias de un acuerdo político y social y económico en ocasiones, y otras veces, pero eso era, pues la verdad, muy a inicios de la monarquía, y en la república se vio, pero muy poco, y ya prácticamente en el imperio ya estaba extinto. Era el matrimonio comercial, que desafortunadamente se oye muy mal, y era, bueno, desde el punto de vista moderno de nosotros, pues es muy feo, porque se puede decir que pues era un poco como que vendían a la hija al esposo a cambio de un bien económico o de dinero para el bienestar de la familia, que la verdad, pues también desde mi punto de vista era un poco feo, porque pues no debe de ser, porque trataban a la mujer un poco como un objeto comercial, un objeto de cambio. Pero por lo regular, los matrimonios eran arreglados de familia a familia, claro, a cambio de un dote o de algún bien material, pero era pues arreglado desde la infancia, y pues se podría decir que no era tan feo como los matrimonios comerciales que estoy mencionando, porque muchas veces los novios, a veces ocurría que convivían desde la infancia y se conocían durante muchos años, y cuando ya llegaba el momento de casarse, pues se podría decir que ya de alguna manera había un cariño entre ellos. Entonces pues ya no era tan difícil el casarse, porque pues ya había un sentimiento entre ellos, y pues no era tan difícil vivir juntos y compartir la vida, ¿verdad? Desde mi punto de vista, no sé ustedes qué opinen, pero se dice que después, con el paso de los años, la mujer fue adquiriendo un poquito de poder, poquito, muy poquito, porque aunque después, en el periodo imperial y en años posteriores, fue cobrando un protagonismo más marcado, de todas maneras siempre siguió habiendo de alguna manera ese pensamiento de que la mujer tenía que estar sujeta de todas maneras al esposo, que el esposo era la figura dominante, era quien decidía, quien tomaba las decisiones más importantes. Pero por ejemplo, en el periodo imperial ya la mujer tomó el protagonismo, en el sentido de que obviamente que el esposo tomaba las decisiones más importantes, pero también la mujer podía dar uno que otro consejo para que la decisión fuera más sensata o se llevara a cabo de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, continuando con esto, se dice que, por ejemplo, en los inicios del periodo imperial, la mujer ya recibía educación, siendo instruida por profesores o asistiendo a escuelas públicas o bibliotecas públicas que había en el imperio. Pero la verdad que esto dependía mucho de su estatus social, porque por ejemplo, si la mujer era de clase baja, pertenecía a la clase trabajadora, la verdad eran muy pocos los casos en los que podían asistir a la escuela o tener algún tipo de educación. Entonces, cuando la mujer pertenecía
a la clase trabajadora, debido a sus carencias económicas, no asistía a la escuela, por lo tanto se dedicaba a su papel principal, el cual era el hogar, el cuidado de los hijos, el bienestar del esposo y todo lo que conlleva ser una ama de casa. Pero, por ejemplo, si la mujer pertenecía a un estatus más elevado, que por ejemplo perteneciera a algún comerciante rico, que sus padres fueran comerciantes ricos o senadores, o perteneciera a la clase pudiente del Estado romano, o en este caso a la casa imperial, ya podían tener un poco de igualdad con los hombres, en el sentido de que ya recibían una educación por un tutor particular, que en este caso eran, por ejemplo, tomando en cuenta los de la casa imperial, ya eran tutores famosos, que a lo largo de la historia prepararon a grandes hombres que dirigieron imperios, que en este caso estamos tomando en cuenta el Imperio Romano. Pero bueno, por ejemplo, en el periodo imperial, bueno, esto se toma en cuenta desde la República hasta el periodo imperial, si no es que desde mucho antes. El estatus más elevado que una mujer en el Imperio Romano podía alcanzar era el de emperatriz, pero obviamente que pues eso solamente se daba en el caso en dos formas: que perteneciera a la clase aristócrata de los romanos, a la clase aristócrata romana, y se llevara a cabo un matrimonio arreglado entre ella y el emperador en ese momento, pasaba a ser emperatriz, o bien que perteneciera a la clase igualmente aristócrata romana, pero en este caso su otro papel, aparte del papel de emperatriz, que era el más elevado, que en este caso se le conocía como Augusta, el otro papel es el de matrona, que este papel de matrona lo llevaban, lo portaban todas las mujeres de la clase pudiente, ya fueran de la clase senatorial o que pertenecieran a la casa real, a la casa imperial. Aparte del papel de emperatriz, llevaban el papel de matrona. ¿Por qué? Porque la matrona es un papel que en sí representa, aparte de un estatus elevado de la mujer que pertenece a la clase aristócrata, a la clase pudiente, a la clase rica, representa a una mujer casta, a una mujer prudente, a una mujer fuerte, a una mujer poderosa de alguna manera, independientemente de si pertenecía a la casa imperial o solamente a la clase pudiente de la civilización romana. Representaba una mujer poderosa de alguna manera, una mujer pudiente, una mujer sabia, una mujer preparada, una mujer fuerte, una mujer de alguna manera también independiente, de personalidad decisiva, que podía tomar decisiones importantes, una mujer culta, una mujer pues todo lo que se puedan imaginar, que para los romanos era pues digamos que su estatus, o lo que ellos tenían estipulado de lo que era una mujer romana auténtica, una mujer romana buena, se puede decir, una mujer romana sensata, una mujer romana ejemplar, intachable más que nada. Desafortunadamente este papel pues se le otorgó a muchas mujeres independientemente de su estilo de vida, pero solamente abordaré este tema un poquito muy breve, porque pues la verdad para mí la mujer es muy importante, independientemente en qué civilización se tome este tema. Para mí la mujer es muy importante y la respeto mucho, pero quiero tomar en cuenta que este papel
se le daba a todo tipo de mujeres independientemente de su estilo de vida, porque por ejemplo, tomando en cuenta los registros históricos que se tienen de autores antiguos, tales como Suetonio, Séneca y muchos otros, por ejemplo, Mesalina, la esposa del emperador Claudio, para los ojos, digamos, de la sociedad romana, dentro de la casa imperial, era una mujer intachable y claro, esposa del emperador y una matrona romana ejemplar, aristócrata de buena familia. Pero la verdad es que, pues, como ustedes muchos deben saber, ya de antemano, pues, era una mujer muy promiscua, que disfrutaba de ir a los prostíbulos, de dudosa reputación, incluso que, pues, los autores afirman que tuvo muchos amantes y que participaba en ceremonias de Baco, en bacanales, que por lo regular eran orgías y que tenía muchos amantes y que era una mujer insaciable, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tipo de mala reputación, que pues en algunos casos, pues dado los escritos, pues de alguna manera se comprueban y de alguna otra manera pues también puede que sean un poquito de exageración, porque pues nosotros hasta nuestros días hay algunas cosas que las podemos comprobar de alguna manera y hay otras cosas que no, y también hay otras cosas que debemos de tomar en cuenta que pues tal vez fueron puestas o fueron escritas con el propósito de satanizar la figura de la persona de la que se está hablando, porque esto se dio tanto con emperatrices como con emperadores. Entonces pues fue algo habitual entre los escritores romanos de distintas épocas. Bueno, continuando con esto, posteriormente, a partir del siglo II en adelante, la mujer fue tomando más protagonismo a lo largo de la historia, iniciando desde mi punto de vista, por ejemplo, con la madre de Nerón, la emperatriz Agripina, que fue esposa del emperador Claudio y que posteriormente, al subir Nerón, su hijo, al trono, pues se dice, muchos documentos y también monedas acuñadas durante el reinado de Nerón, se dice que durante sus primeros años de reinado, la emperatriz Agripina compartió el trono con su hijo, y hay muchas monedas acuñadas donde se le muestra junto con su hijo en la moneda, en una cara la cara de Nerón y en otra la cara de Agripina, como iguales. Entonces ella tomó un protagonismo muy importante a nivel imperial, pero de hecho, retrocediendo un poco en épocas, se puede decir que la primera mujer, aparte de Agripina, que empezó a tomar protagonismo oficialmente, fue la emperatriz Livia, la esposa del primer emperador Augusto, y de ahí en adelante fueron tomando protagonismo, brincándose desde Livia hasta Agripina, porque por ejemplo, Mesalina pues no tuvo mucho protagonismo en la historia, tomándola en cuenta solo a ella. Al contrario, como ya les dije, pues tuvo una reputación muy bochornosa, muy dudosa, pero tomando en cuenta, a partir de la emperatriz Livia, luego la emperatriz Agripina, las mujeres fueron tomando protagonismo a lo largo de la historia romana. Por ejemplo, se dice que, por ejemplo, las emperatrices posteriormente, se dice en muchos escritos que eran las mujeres detrás de los hilos del poder, quienes pues aparte del emperador, que tomaba las decisiones más importantes y quien llevaba las riendas del destino del imperio romano, pues las mujeres eran realmente quienes manejaban los hilos detrás de ellos, porque pues las mujeres tomaron un protagonismo tal que pues como emperatrices pues ya tenían una posición privilegiada en la sociedad romana, y pues al ser esposas del emperador, pues de todas maneras las esposas pues son las esposas de alguna manera, quieras o no, hasta actualmente pues nos influencian y nos ayudan en nuestras decisiones y en nuestro día a día. Entonces imagínense entonces de este modo las emperatrices romanas, el enorme protagonismo que tuvieron con sus esposos.
que sí los ayudaron a ser buenos gobernantes o malos gobernantes, porque pues así como hubo buenos gobernantes en el Imperio Romano, pues también, como sabemos de antemano, pues los hubo malos, los hubo muy malos. Entonces, de todas maneras, sea como sea, las mujeres tuvieron un gran protagonismo en la historia romana desde mi punto de vista, y pues se dice que a partir del siglo II fueron tomando protagonismo, porque pues se les fue considerando, o sea, porque al principio de la monarquía hasta los principios del imperio, por ejemplo, al principio se les consideraba nada más como un objeto de cambio, por más burdo, por más feo que pueda sonar, como un objeto de cambio para el beneficio de las familias y perpetuar la descendencia, etcétera, etcétera. Y posteriormente, en los primeros años del imperio y después en los años posteriores, se le fue considerando como una compañera, como una consejera, como una amiga del hombre, como una compañera quien lo acompañaba en su vida, quien lo apoyaba y quien pues respetaba sus decisiones, pero ya de algún modo pues podía aconsejarlo y ayudarlo a tomar decisiones importantes y difíciles. Y poco a poco fue tomando protagonismo hasta el siglo II, donde pues ya oficialmente alcanzó su auge, su punto clave de influencia en el Imperio Romano, de influencia sobre las decisiones y sobre asuntos de Estado, que aunque pues no fue muy marcado, porque siguió en ese papel de sujeta al hombre un poco, no se perdió ese papel que tuvo desde siempre, pero ya tomó decisiones más importantes, ya ayudó más, ya tomó más protagonismo, y pues también, como sabemos, a nivel imperial pues hubo emperatrices muy importantes que llegaron a ser iguales con el emperador, que se les divinizó igualmente como el emperador. Emperadores y emperatrices fueron divinizados, que desde mi punto de vista pues voy a mencionar algunas emperatrices que desde mi punto de vista fueron muy importantes en la historia del Imperio Romano y que ejercieron gran influencia, aunque no fue muy notoria por los escritos, pero si se indaga a fondo y se leen algunos documentos, algunos escritos que hay, se puede denotar y deducir que ejercieron una gran influencia sobre los emperadores, claro, desde las sombras, por eso no hay muchos datos sobre ellas, porque incluso de clases sociales bajas o de estos temas que estaba abordando antes de llegar a este tema de la casa imperial, pues la mujer de todas maneras se siguió manteniendo un poco desde las sombras, y hay muy poca información sobre el papel que jugó la mujer en la antigua Roma. Pero pues continuando con esto, hubo muchas mujeres quienes ejercieron una gran influencia sobre el destino del Imperio Romano, pero desde mi punto de vista las más importantes fueron Agripina, la emperatriz Livia, la emperatriz Plotina, la esposa del emperador Trajano, la emperatriz Vivia Sabina, esposa del emperador Adriano, la emperatriz Teodora, esposa del emperador Teodosio II del Imperio Bizantino, y otras muchas emperatrices, como Faustina la Mayor, Faustina la Menor, Domitia, Domitila y otras muchas emperatrices. Pero esas fueron las más importantes, porque como por ejemplo la más remarcada que tenemos en la historia son dos: la emperatriz Livia, al ser esposa del emperador Augusto, del primer emperador de Roma, y la emperatriz Plotina, esposa del emperador Trajano. ¿Por qué? Porque el emperador Trajano fue uno de los emperadores más importantes que tuvo el Imperio Romano,
debido a su administración, que fue muy beneficiosa para el imperio, porque lo rescató de una crisis muy grande que había vivido con el emperador Domiciano. Entonces fue uno de los emperadores más importantes, al igual que su esposa, que fueron, o que fue, pero en este caso digo que fueron porque fueron muchas mujeres, muchas emperatrices, que fueron matronas intachables, que fueron matronas indispensables para el sustento del imperio, para la continuidad del imperio, para la gloria, para la prosperidad del imperio, que aunque muchos autores no las reconocen mucho, se enfocan más a la figura del emperador, a la figura masculina, pero la verdad yo siento desde mi punto de vista que la verdad la mujer tuvo un papel muy importante en la historia del Imperio Romano, aunque no se le da mucho protagonismo. Pero pues para empezar, sin la mujer no hubiera podido haber descendencia, sin la mujer no pudo haber habido heredero. Para empezar, eso es lo más importante. Y pues yo siento que las mujeres, quieranse o no, sí dieron buenos consejos, sí guiaron muy bien, sí fueron muy importantes, aunque no se les dio el papel que se les debió de haber dado, independientemente de que algunas tuvieron una vida bochornosa, una vida escandalosa, y que pues claro que se les juzga de acuerdo a su protagonismo, ¿verdad? O a su manera de cómo llevaron su vida. Pero por ejemplo, las emperatrices como Plotina y Vivia Sabina y demás, fueron emperatrices muy reconocidas, muy queridas por el pueblo, al igual que sus esposos, y que ayudaron a tomar decisiones muy importantes para bienestar del imperio y para que el imperio siguiera prosperando y llegara a ser lo que fue, que es lo que conocemos hasta nuestros días, que a pesar de que ya han pasado muchos años, miles de años, sigue causándonos interés y sigue pues levantando interés, y cada día pues despierta nuevas dudas, así como hay nuevos descubrimientos sobre muchos ámbitos del imperio, pues sigue todavía habiendo muchas dudas que todavía no han sido contestadas, que pues me imagino que este era uno de los temas también, porque la verdad hay muy poca información sobre el papel que jugó la mujer en la antigua Roma. Pero bueno, resumiendo todo esto, el papel que jugó la mujer en la antigua Roma fue muy precario al principio, pero fue evolucionando con el paso de los años hasta llegar a tomar un papel importante en el imperio, que aunque los escritores lo mantienen en las sombras, yo siento que sí jugaron un papel muy importante. Y los dos títulos más importantes que ostentaron las mujeres en el Imperio Romano fueron el de matronas y el de emperatrices, que eran papeles muy importantes para los romanos, porque desde luego las matronas eran unas figuras muy muy respetadas en el Imperio Romano por sus múltiples cualidades, como mujeres, como madres, como protectoras del hogar, como pues en su ámbito divino, porque pues desde la creación del imperio la mujer, quieras o no, jugó un papel importantísimo. Entonces pues espero que les haya gustado este tema. Pues quiero disculparme si no hubo mucha información como les hubiera gustado, pero les repito que este tema es muy precario debido a la falta de información que hay, pero de todas maneras espero de verdad, de todo corazón, espero que les haya gustado. Espero sus comentarios, sus peticiones de nuevos temas o de cualquier video relacionado con historia que me quieran pedir. Aquí estamos para servirles, porque la comunidad de YouTube para eso se creó, para pues exponer nuestras dudas, aclararlas a la brevedad y pues digamos que tratar de complacerlos como suscriptores y de aclarar sus dudas y de apoyarlos
y de ayudarlos a que cada día sepan más sobre estos temas, que la verdad son muy extensos. La historia es muy extensa, muy variada, y que en mi opinión es lo más hermoso que puede haber. A mí me gusta mucho la historia. Bueno, quiero agradecerles por su atención, por sus likes, por su apoyo, por sus comentarios, por todo, porque sin ustedes esto no sería posible. Sin ustedes, la comunidad de YouTube y nosotros como youtubers no estaríamos aquí y no seríamos nada. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, que aunque lo diga 1000 veces, no sería suficiente para agradecerles todo su apoyo, todo el apoyo que nos han brindado, todo el apoyo que me han brindado. Por favor, sigan comentando, sigan dando sus likes, sigan viendo los videos, espero que les guste. Bueno, nos vemos en otro video. Les mando un saludo, les mando un gran abrazo. Por favor, únanse a la comunidad de la diosa Isis, síganme en Twitter, en Instagram, en Facebook también. Les mando un saludo, un abrazo, y de nuevo gracias por su apoyo y su atención. Gracias.